La derrota de Cruz Azul de 7-0 no es casualidad, tiene una explicación fuera de la cancha. Se acaba de destapar un terrible caso de corrupción dentro de la máquina cementera, un gigantesco atraco como no se había visto en el fútbol mexicano. A Cruz Azul lo estafaron con casi 30 millones de dólares con el fichaje de un jugador extranjero. Así como lo escuchan, a Cruz Azul le han cobrado casi 600 millones de pesos por un jugador que llegó con Martín Anselmi, que no es titular y que la mayor parte del tiempo ha estado lesionado. Se trata de una estafa maestra, de un robo en despoblado, y ya hay un alto directivo de Cruz Azul acusado de ser una de las mentes maestras en uno de los mayores casos de corrupción en la historia de la Liga MX. A continuación en Perro Fútbol, la gigantesca estafa a Cruz Azul. Comenzamos. Jauría, bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, píquenle a todos los botones, vénganse a los comentarios. Increíblemente, la tremenda humillación de Cruz Azul ante el Seattle Sounders no es la peor noticia que está viviendo la máquina en estos días. Es más, el desastre de ayer en la Leagues Cup es muy probable que tenga que ver con el destape de este increíble caso de corrupción en Cruz Azul. Una terrible estafa que involucra a un jugador extranjero y su entorno y a un alto directivo de la máquina, que ya se sospecha que la filtración de este caso pudo haber roto el vestidor de la máquina. Y cómo no pensarlo si ayer los jugadores de Cruz Azul eran una sombra de lo que son. Una de las mejores plantillas del fútbol mexicano se dejó pisotear por un equipo de la MLS con una desconexión inaudita en el segundo tiempo, como lo reconoció su técnico Nicolás Larcamón. 7 goles en 45 minutos. Pero es que esta desconexión de los jugadores pudo haber estado totalmente vinculada con algo muy importante que se dio a conocer horas antes del partido. Antes del partido, David Faitelson filtró el contrato que Cruz Azul firmó con el delantero griego Georgios Giakoumakis. Un indignante contrato, un contrato de locos que ni Sergio Canales, que ni Sergio Ramos, que ni Ángel Correa tienen. Escuchen esto, el contrato que firmó Giakoumakis tiene un costo para Cruz Azul de 29 millones de dólares. Así es, el delantero suplente de la máquina le está costando a Cruz Azul 29 millones de dólares. Esto tomando en cuenta el fichaje que se pagó por Giakoumakis, el ridículo sueldo que cobra el griego por estar lesionado y ser suplente, además del bono de contratación, los bonos millonarios a su representante y su agente. Si sumamos todos estos gastos nos da casi 600 millones de pesos. Una cantidad totalmente absurda, una estafa porque se trata de un jugador de 30 años que llegó a la Liga MX del Atlanta United, llegó de la MLS. Para que se den una idea, estos 29 millones de dólares es más o menos el presupuesto anual de un equipo como Necaxa, Atlas, Pachuca, y es mucho más de lo que se gasta el Querétaro o el Puebla en un año. Pues sí, Jauría, todo esto se gastó Cruz Azul en un jugador que, vuelvo a repetir, es suplente de la máquina. Vamos con los detalles del contrato, las cantidades de esta bochornosa estafa que le aplicaron a Cruz Azul. Primero, Cruz Azul pagó 10 millones de dólares a la MLS por Giakoumakis. Les repito, un jugador que estaba a meses de cumplir 30 años. Pero espérense, se pone de peor. Además de los 10 millones de dólares, Cruz Azul acordó un bono por contratación para el jugador de 3.350.000 dólares por firmar el contrato. Pero ahí no para. El agente que realizó este fichaje se llevó su bono de 1.320.000.000 de dólares. ¿Van sacando la calculadora? Aguántenme porque falta el salario. Vean el tamaño de esa estafa. Cruz Azul firmó a Giakoumakis por 4 años, 8 torneos, hasta el clausura del 2028, con un salario mensual de 275.000 dólares. 5 millones de pesos al mes, más de 3 millones de dólares al año, y en total, en 4 años, Cruz Azul le tiene que pagar al griego 13.2 millones de dólares de puro sueldo. Todo esto lo reveló David Faitelson el día de ayer, y aquí viene algo muy importante que puede explicar el colapso de Cruz Azul ante el Seattle
Seattle Sounders. Lo escribe Miguel Arizpe hoy en su columna. Arizpe dice que un directivo de Cruz Azul le ha confirmado que nadie gana siquiera cerca lo que gana Georgios Giakoumakis, que además no juega y que además, como está lesionado, no entrena. Entonces se pueden imaginar a los jugadores del Cruz Azul cuando se dieron cuenta que Giakoumakis ganaba más de 5 millones de pesos al mes, más de 3 millones de dólares al año, lo que impactó en el vestidor horas antes de jugar la Leagues Cup. Pero bueno, regresamos al contrato, porque la cifra total del contrato de Giakoumakis da exactamente un total de 28.870.000 dólares, algo así como 550 millones de pesos. Pero a ver, Faitelson también dejó entrever al principal responsable de esta estafa. El directivo que se menciona implicado en esta estafa es el uruguayo Iván Alonso, el polémico director deportivo de la máquina, que en el reportaje de Faitelson se asegura que tiene documentos de cuentas bancarias en Luxemburgo donde se manejan cantidades millonarias. Estas cuentas bancarias están a nombre de Iván Alonso. Yo les pregunto por qué tendrían que haber cuentas en un paraíso fiscal europeo con movimientos millonarios mensuales a nombre del director deportivo de Cruz Azul. Suena sumamente sospechoso y por eso tenemos que regresar a la columna de hoy de Miguel Arizpe, que asegura que el mismo directivo del Cruz Azul con el que habló le confirmó que Iván Alonso se llevó una comisión del fichaje millonario de Giakoumakis. Otra razón para que los jugadores de la máquina estén sumamente molestos. Pero bueno, este no es nuevo en Iván Alonso. Hay que recordar que Iván Alonso no es la primera vez que está en el ojo del huracán por malos manejos. Él salió de Pachuca apenas 6 meses después de que fue nombrado director deportivo de los Tuzos y curiosamente por un tema similar de malversación de fondos. En Pachuca lo acusaron de que el uruguayo intentó cobrar comisiones hasta por $200,000 por 2 fichajes que la directiva hidalguense se dio cuenta y de inmediato lo despidió. Y chéquense esto, incluso cuando sonó su nombre para aterrizar en Cruz Azul, directivos de los Tuzos tomaron el teléfono para aconsejar a la plana mayor de la máquina sobre el sospechoso comportamiento de Iván Alonso. A Cruz Azul no le importaron estos avisos y terminaron contratando a este polémico director deportivo, que si bien ha tenido buenos resultados a nivel deportivo, anduvo bien cuando estuvo con Pachuca, con Cruz Azul al menos ya ganó la Conca Champions. Eso sí, se peleó con Vicente Sánchez y esa historia seguramente tiene mucho que contar, pero eso será tema de otro video. Déjense venir, aficionados de la máquina, expresen su sentir al escuchar el absurdo e indignante contrato que tiene Georgios Giakoumakis. Están estafando a la máquina, los leo a todos en los comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo Perro Fútbol.